Buenas tardes, bienvenidas sean todas ustedes a una plática más con Aida Cassim de Úrfali. A nombre del Grupo de Arte y Cultura Monte Sinai, así como de todas sus participantes y sus presidentas, Dina Saga y Vicky Michan, te queremos decir, Aida, que es un gran privilegio tenerte de nuevo hoy con una plática que ha causado polémica y que sabemos que después de escucharte resolveremos dudas referente al tema. ¿Debe volver el penacho de Moctezuma a México? Bueno, me voy a permitir leer una breve semblanza, pero antes les quiero decir que más adelante, si tienen alguna pregunta, por favor la pueden escribir al chat y al final vamos a dar oportunidad de que levanten la mano si quieren interactuar y resolver alguna duda con Aida. Se va a poder permitir hacer eso. Y bueno, Aida Úrfali es historiadora con una maestría en comunicación en la Universidad Iberoamericana. Docente en la misma universidad por 3 años, actualmente directora del Departamento de Comunicación y Difusión Cultural del Colegio Monte Sinai. Aida, la tarde es tuya, tienes la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, Vicky. Gracias a todas. Para mí es un placer volver a estar con ustedes y platicar, tener esta tarde rica platicando de historia. Y no nada más de historia, me gusta mucho este tema porque es un tema, como dices, actual. Sí es un tema polémico, es un tema del presente y es un tema también que nos dice mucho sobre las relaciones diplomáticas entre países. Es un tema también que nos habla del cambio de las de las personas en el tiempo. Entonces, creo que vamos a poder platicar de muchas cosas. Y como bien dijiste, Vicky, pueden ir, si tienen preguntas o comentarios en el tema, pueden escribirlo en el chat y Vicky me va a interrumpir para que no pase toda la plática y que regresemos desde el principio. Y al final, con mucho gusto, también respondo dudas y comentarios y lo que sea. ¿Okay? Entonces, voy a compartir pantalla para ver la presentación. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno. Sí se ven. Bueno, pues como ya dijimos, vamos a hablar sobre esta pieza que es el penacho de Moctezuma. Ha dado muchísima polémica en el tiempo y ahorita vamos a ver por qué. Aquí puse un subtítulo, una larga historia entre México y Austria, porque también creo que en una de estas pláticas, en alguna de las dos que yo mencioné, que justo el penacho era uno de los temas muy delicados en las relaciones diplomáticas entre México y Austria. Otro es, por supuesto, el fusilamiento de Maximiliano. Pero el penacho de Moctezuma ha sido tema de tensión entre estos dos países durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué el tema? ¿Por qué les digo que es un tema actual? El gobierno actual planea el año que entra, 2021, hacer una conmemoración grande y muy importante. Va a ser más de 10, 12 eventos que tienen que ver básicamente con 3 periodos de la historia. Uno, con los 500 años de la conquista, ahí se me fue una C, de la conquista. El 13 de agosto se va a hacer este evento en la capital del país. Otra es conmemorar los 700 años de la fundación de México Tenochtitlán, el 12 de mayo. Aquí voy a mover tantito donde estamos porque si no, no alcanzo. También en la Ciudad de México. Y también van a conmemorar los 200 años de la consumación de la independencia en la Ciudad de México. Es decir, la fundación de México Tenochtitlán, la caída de México Tenochtitlán cuando vienen los españoles y después la independencia de España. ¿Okay? Para celebrar esta fecha, por ejemplo, en los 200 años de la consumación, se va a recrear completamente la entrada del ejército trigarante en la capital del país. Este evento va a iniciar en el castillo de Chapultepec y van a llegar hasta el Zócalo a la calle Madero. Eso es lo que se tiene planeado para el 2021. Para este evento, la esposa del presidente, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, a principios de octubre, hizo un viaje por Europa para ir a buscar, porque dentro de todos estos eventos van a hacer una gran exposición, y fue a buscar diferentes piezas y cosas que tienen en Europa
de México para poderlas exponer. Por supuesto, en préstamo. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde fue? Pues fue a Francia, porque ahí tienen piezas arqueológicas. Fue al Vaticano, porque ahí pidió que nos presten el Códice Borgia, ¿no? Que es y que nos habla de la cultura mixteca, también el Códice Vaticano, que nos habla de la cultura náhuatl, y el Códice Ríos, que es acerca de la cultura tolteca, chichimeca, y también los mapas de México, que son estos. Todo eso está en el Vaticano, y eso fue la primera dama a pedir que no los prestara. También fue a Italia, porque en Italia está el Códice Florentino, que fue escrito entre 1540 y 1585 por Fray Bernardino de Sahagún, en donde, bueno, está en náhuatl y en latín y en castellano, ¿no? Y ahí lo que escribió este fraile fue mucho de la vida cotidiana cuando llegaron los españoles a Tenochtitlan. También ahí mismo, en Italia, está el Códice Caspi o Bologna, que es de la cultura mexica y que fue escrito antes de la conquista española, y nos habla también sobre sus avances en matemáticas y astronomía, y se llama Bologna porque justamente está preservado en la Universidad de Bologna. En Alemania está el Códice Maya de Dresde. Se llama así porque está en esa ciudad alemana, y es un documento del siglo XI, del siglo XII, y la importancia de este documento es que gracias a él se pudo descifrar la cultura maya. La escritura, perdón. En Londres, por ejemplo, hay estas piezas, hay muchas más, pero estas son las más representativas, que es la serpiente de 2 cabezas y la máscara de jade, que las tienen ahí y también fueron a pedirlas en préstamo. Y por supuesto, el penacho que está en Austria, ¿no? El penacho ha sido, cada presidente que llega a México, cada uno lo ha pedido y a cada uno le han dicho que no, ¿ok? Entonces ahorita vamos a ver toda esa larga historia. Bueno, las respuestas. El Vaticano no va a prestar los códices porque en primera hay una regla del Vaticano que no sale nada, ni una sola pieza sale del Vaticano y mucho menos fuera de Italia. ¿Por qué? Porque también hay un tema de seguros, que son carísimos, y hay un tema de conservación de los códices. Son cosas muy viejas que si no están bien conservadas, se deshacen, ¿no? El penacho, se acaba la discusión, como les digo, ha sido un tema de estarlo pidiendo y de ver a quién le pertenece, y esa pregunta inicial de ¿debe el penacho volver? Esa yo quiero que después de que tengamos esta plática al final, después de que escuchemos todo esto, todos opinemos si debe volver o no. No si va a volver, porque no va a volver, la respuesta es no va a volver, pero si debe volver o a quién pertenece, pues después de escuchar todo esto me gustaría oír las diferentes opiniones. Finalmente terminaron con la discusión para siempre con el tema de si el penacho se sube a un avión, por las vibraciones se deshace. Entonces no hay manera de que el penacho se mueva de donde está. Bueno, el tema de los códices, como les dije, no pueden salir de su ambiente especial. Ahora vamos a hablar acerca del penacho. ¿Qué es el penacho? ¿No? Es un tocado elaborado con un increíble grado de complejidad y perfección de arte plumario de los maestros de arte plumario mesoamericano. Es una obra de arte, ¿sí? Está hecho con 1200 plumas de 5 diferentes especies de aves y más de 1500 laminillas de oro. Entonces, también la forma en la que está hecha, el movimiento de las plumas, el brillo, todo como está conformado es parte del mensaje ritual que se quería mandar a quien lo tuviera puesto. Antes tenía un pico de oro aquí en el frente. Ya ven que se representaban como mitad hombres, mitad animales. Había un pico de oro en el frente del penacho, que ese ya no está. Entonces, definitivamente, ¿de quién era? Y entonces este es el punto a donde quería yo llegar. No sabemos si el término penacho de Moctezuma es correcto, porque no hay ninguna fuente que diga que este tocado pertenecía efectivamente a Moctezuma. Lo que sí es verdad, y por lo que les acabo de decir, es que es un objeto suntuoso, que no era de uso de la vida diaria y que o era uso de algún sacerdote o de algún príncipe
no era un objeto que se usara en la vida cotidiana ni que usara cualquier persona, ¿no? Y que se usaba seguramente para rituales o eventos especiales o ceremonias especiales. ¿Cómo llega a manos de Cortés? Hay varias teorías. Unos dicen que el penacho fue parte de esta serie de regalos que el emperador azteca le hizo a Hernán Cortés cuando llegó a Tenochtitlán en 1519. No sé si ustedes habían oído eso, que cuando llega los españoles, Cortés le manda, lo recibe con muchísimos regalos. Eso se ha interpretado de muchas formas. A veces hubo quien dijo que, pues, que los recibieron porque pensaban que era Dios y porque pensaban y les estaban dando la bienvenida, pero la versión por la que me inclino más yo es que por supuesto Moctezuma sabía que venían en plan de guerra y estaba tratando de sondear quiénes son y a qué vienen, y le mandó regalos como para empezar esto con amistad y no empezar con guerra, ¿no? Pero entonces parte de estos regalos, una de las teorías es que en ese primer contingente de regalos iba el penacho. Otros dicen que fue parte del saqueo del Palacio de Moctezuma una vez que se consumó la independencia. Sin embargo, esta se descarta porque hay evidencia de la llegada del penacho a España antes de 1921. Es decir, en 1919, antes de que se consumara la independencia aquí, ya había llegado el penacho a España. Entonces, eso corta por completo la versión de que fue el penacho llegó allá como parte de un saqueo, sino sí fue un regalo. ¿Ok? ¿Cómo llega a Austria o a Europa, no? El penacho tuvo una larga travesía. Primero llegó a Bruselas, porque en 1563 estaba Carlos V allá. Entonces se lo llevaron para allá y Carlos V se lo da a su sobrino, Fernando, el conde de Tirol, como regalo de bodas. Y entonces él lo lleva al Palacio de Ambras en Austria, ¿no? Después hay una documentación del penacho en 1596 con una descripción del inventario de la sucesión hereditaria de este conde. Es decir, cuando hacen todo el inventario de sus posesiones para heredar, el penacho está dentro de esos bienes. ¿Ok? A su muerte, esta colección se va a varios lugares por los conflictos de guerra en Viena. Entonces, hay una brecha donde no se sabe qué pasa con el penacho. ¿Sí? Pero se encuentra en 1817 hasta 1878, se encuentra en unas bodegas en Viena. Entonces, cuando vuelve a salir el tema del penacho, cuando encuentran eso, es hasta 1878. Luego, en 1819, ya entienden que esta pieza es mexicana o que perteneció a México, o en ese tiempo a México Tenochtitlán, y en 1928 llega al Museo de Etnografía de Viena. ¿Ok? Aquí hay un tema importante. En el siglo XIX, y es lo que se llama memoria histórica, en el siglo XIX había coleccionismo de antigüedades, ¿ok? Y estas se podían encontrar por dos formas. O eran parte de la colección privada de gente rica, de gente noble, o también eran objetos que se habían encontrado en excavaciones, en hallazgos arqueológicos, o había mucha gente que en ese tiempo le gustaba irse a lugares como Egipto o donde había habido civilizaciones antiguas, excavaban y se llevaban eso. El problema con eso es que no había, por ejemplo, ¿quiénes son los museos del mundo que tienen más cosas de eso? ¿No? Se descubrieron joyas del antiguo Egipto, se descubrieron las antigüedades clásicas de Grecia y Roma. ¿Y quiénes son los museos que tienen? Hay muchos, pero por ejemplo podemos mencionar entre los principales el British Museum de Londres, donde ahí, por ejemplo, tienen el Partenón completo original de Grecia, ¿no? Si vamos al Louvre de París, vamos a encontrar muchísimas cosas de Egipto antiguo. Y el Pérgamo de Berlín, pues tiene todas las cosas de Asiria, de Mesopotamia, de Babilonia, o en el Met de Nueva York podemos encontrar todo el arte italiano. ¿Por qué estas cosas están en esos lugares y no están en su lugar de origen? Porque no había regulación, no había legislación sobre estas cosas. Como les digo, no había esta parte de, sí de memoria histórica, pero había muchas formas en las que estos objetos llegaron a otro lugar,
¿no? Saqueos y robos, como les digo, iban arqueólogos a estos diferentes lugares, encontraban cosas y simplemente las agarraban y se las llevaban, o también con la colonización de los países europeos a todos esos lugares que eran suyos, eran colonias suyas, tomaron lo que quisieron. En las guerras, los vencedores tomaban lo que querían, y ahora la UNESCO, a partir de 1970, legisló todo eso para que ya eso se considera patrimonio arqueológico del país, y es muy penado que otro país se lo lleve. Sin embargo, esto no se hace retroactivo. Entonces, lo que estos museos tienen ya es de ellos y de ahí no se van a mover. En estos intentos de recuperar el penacho, por ejemplo, en 1991 empieza la polémica de a quién pertenece. En 2011, el gobierno de Calderón, me parece, suavizó la petición y lo que pidió fue un intercambio y le ofreció a Austria que le devuelve la carroza de Carlota a cambio del penacho de Moctezuma. A lo que Austria contestó que muchas gracias y que no, porque yo supongo que allá tienen muchísimas de estas carrozas y no hay otro penacho, ¿no? Entonces, pues no se pudo hacer el intercambio. Ahora lo que se está haciendo es pedirlo en calidad de préstamo para esta exposición de la que les hablaba al principio, pero como les dije, la respuesta es no, y la respuesta es no porque simplemente se va a desbaratar si se sube a un avión. ¿Va a volver el penacho? No, no va a volver. No va a volver por esto que les dije. Sin embargo, los mexicanos podemos disfrutar y podemos ver el penacho, no el original, pero una copia exactamente igual. Se replicó el penacho en México y está en el Museo de Antropología e Historia, ¿no? Y es una reproducción fiel que se hizo en 1958 con plumas auténticas y colocadas con la misma técnica plumaria. Entonces, claro, se ve, como es mucho más nuevo, se ve mucho más bonito, aunque en el de Austria han hecho una gran labor de restauración y ahorita vamos a ver unas fotos de cómo está exhibido, pero cualquiera de nosotros podemos ir al Museo de Antropología e Historia y ver la réplica que está hecha igualita. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, algún comentario, antes de seguir. Yo sí, perdón que te interrumpa. Me llama la atención, al principio dijiste que no es primera vez que se pide el penacho, que de hecho todos los presidentes han peleado por eso. ¿Por qué jamás se había escuchado que los presidentes pelearan por el penacho como ahorita con López Obrador? O sea, ahorita como que sí hizo mucho escándalo y tú dices que todos los presidentes lo han peleado, pero nunca se había hecho escándalo, no nos enterábamos ni siquiera de que querían regresar el penacho y ahorita todo el mundo se enteró. Pues yo creo que ahorita todo el mundo se enteró por el viaje que hizo la primera dama por Europa y que además ha salido en todas las noticias, ha salido en internet. Si ponemos en la búsqueda Beatriz Gutiérrez Müller viaja por Europa para buscar piezas, van a salir una cantidad enorme de todos los periódicos, de todos los medios informativos, anunciando este viaje, ¿no? ¿Por qué se hace? Bueno, también en redes sociales ha sido un tema que está constantemente. Y de entrada, en algún tuit o en alguna cosa en Facebook de redes sociales que puso el presidente, de antemano dice, ya sé que no se lo van a devolver, o sea, ya sé cuál es la respuesta, pero de todas maneras, incluso le encargó a su esposa una misión imposible. Es decir, también hay una parte ahí de saber que no va a regresar y saber que no se lo van a devolver porque no ha sido el primero ni al último que le van a decir que no, pero pues de todas maneras, por sistema yo creo hay que pedirlo, ¿no? Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más? Okay. Entonces, como les decía, a ver, perdón, hay una pregunta que dice, ¿qué se logró durante el viaje en concreto? ¿Qué se logró? Hasta ahorita no sé qué le van a prestar, sé lo que dijeron definitivamente que no le van a prestar, no le van a prestar del Vaticano, los códices del Vaticano no van a salir de ahí.
por supuesto que no va a salir de Austria. No sé cómo le fue en Francia, porque aunque traté de buscar hasta ahorita qué pasó en Francia, lo único que encuentro de la visita de ella con Francia es que se tomó muchas fotos con Brigitte Macron y que cantaron, que recitaron poesía de Amado Nervo juntas. Entonces, en concreto, no pude encontrar si Francia va a prestar algo. En algún lugar, y lo traté de buscar hoy otra vez, parece que el British sí está dispuesto a prestar algunas piezas, pero como dije al principio, pues habría que ver todo este tema de los seguros, que son excesivamente caros. Bueno, otra de las cosas que leí de su visita a Francia es que inauguró una exposición allá de los Olmecas, pero tendríamos que ver todo el tema, bueno, yo no, ¿verdad? Pero ellos tendrían que ver todo el tema de los seguros y del transporte de las piezas, que no es nada barato, ¿no? Si ya no hay más preguntas. No, gracias, Aida. Si quieres, continuamos. Bueno, entonces, como les dije, bueno, el penacho en Austria estuvo, llegó a este museo de etnografía, se pudo ver en algunos años y de pronto el museo cerró muchísimo tiempo. Las personas que tuvimos la oportunidad de ir y yo la primera vez que fui a Viena, pues por supuesto lo primero que quería hacer es ir a ver el penacho. Entonces emocionadísima, investigué en qué museo estaba y me fui en la mañana ya muy lista y entonces quiero ver el penacho y me dice, no, es que la sala de México está en restauración. Bueno, sin hacer muy cansado el tema, la restauración de la Sala de México tardó entre 8 y 9 años. O sea, no abrían esa sala. Entonces, por fin, hace 2 o 3 años, creo que la volvieron a abrir, o yo pude volver pude entrar a verla por fin. Y lo que hicieron ahí fue, primero, una primera reparación, que corrigió el desperfecto de las plumas, que por la polilla se había maltratado muchísimo, y también las cuerdas que se habían aflojado, las cuerdas del respaldo, y que se habían perdido la mayor parte de los discos que estamos viendo, que eran de oro y que ahora fueron repuestos por discos de bronce dorado. Y después de estar guardado desde el 2004, que es lo que les decía, desde el 2004 hasta el 2012, volvió a ser exhibido después de la restauración que se hizo por expertos mexicanos y austriacos. Esto es bien interesante porque en la restauración del penacho no solo participaron austriacos, sino que muchos mexicanos y gente de la UNAM participó en esta restauración. Incluso ahí pueden ver, porque así es como está exhibido, en una como cabina, que aquí tiene el cristal, pero esto en realidad aquí no se nota mucho, es una cabina que si uno se mete adentro es como estos cabinas de videojuegos, donde uno se sienta y enfrente hay una pantalla y está el documental muy detallado de cómo restauraron y todo el procedimiento que hicieron tanto los expertos mexicanos de la UNAM como los expertos austriacos para poder restaurar lo mejor posible el penacho, ¿no? Por supuesto que es la pieza principal, ahorita vamos a ver otras fotos, pero la sala no es muy grande. Honestamente, a mí me decepcionó un poquito, no el penacho, sino la Sala de México, porque aunque tienen piezas importantes, pero siento que como agarraron todo lo que tenían y pusieron diferentes cosas sin una como narrativa, sino que pusieron todo lo que tenían y en medio el penacho. Esa es mi opinión personal, pero pues el penacho sí está exhibido de manera muy espectacular. Este es el museo donde se encuentra. Claro, como dije, es la gran protagonista en la reapertura del museo, del Weltmuseum, que es el museo del mundo, y que antes se llamaba, como les dije, el Museo Etnológico de Viena. Se remodeló la sala completamente y ahora podemos encontrar más de 200,000 piezas o objetos como estatuas, joyas, armas, pinturas de diferentes partes del mundo. Bueno, en total en el museo, pero no, en la Sala de México es, les digo, un poco más chiquita. Y aquí podemos ver algunas cosas en esta galería que está situada en el antiguo Palacio Imperial de los Habsburgo. El penacho es la pieza central, pero podemos ver otras figuritas que tienen. Por ejemplo, es lo que les decía.
todas las vitrinas laterales, hay textiles, hay máscaras. Aquí podemos ver en la otra, de fondo se podía ver, déjenme regresarme, un árbol de la vida, por ejemplo. Aquí podemos ver unos textiles. Son las galerías que están laterales. El penacho está, perdón, déjenme regresar. Oh, aquí. ¿Ya ven o no ven? No. No, perdón. Es que dejé de compartir pantalla. Okay. Ya se ve. En los laterales están exhibidas las piezas. Aquí se ven los textiles, aquí se ven máscaras y otras cosas. Luego hay unas vitrinas centrales, pero aquí justo, en el centro, es donde está esta cabina que les digo, donde está exhibido el penacho. Y aquí podemos ver a la gente que está asomada en el penacho. Y pues básicamente, ahora yo les pregunto a ustedes, después de ver esta historia, ¿creen que el penacho le pertenece a México o a Austria? Hacemos la discusión. ¿Qué opinan? Pues yo digo que a México, la verdad. Pues lo hicieron acá, es parte de la historia de México, de la vida de México. O sea, yo creo que el valor que le dan los mexicanos, pues es más que el valor que le puede dar la gente de allá. Pero a ver, en primera, sí se hizo acá y sí fue de México, pero fue un regalo que le hizo Moctezuma a Cortés y Cortés se lo envió a su rey. Bueno, tienes razón, los regalos no se piden, no se quitan. En ese punto de vista, sí. Primero. Y dos, quizás si se hubiera quedado en México, no se hubiera conservado y quizás hoy no lo tuviera ni Austria ni México y no habría evidencia ninguna de un objeto tan hermoso y una evidencia de una cultura tan antigua. Entonces, no lo sé, en la historia no existe el si hubiera, pero probablemente no estuviera. Aquí tengo una sugerencia que se menciona, Ida, que para 1921 el penacho ya se encontraba en Viena. ¿Fue el emperador Maximiliano quien lo envió a su país? No. O sea, el penacho, como dije, fue un regalo que le dio Cortés a Hernán Cortés antes del 21. O sea, porque el 21 es la fecha donde ya se consuma la conquista. Y ahí podemos pensar, por eso mencioné esta parte, estas dos teorías, si el penacho había sido parte de los regalos cuando llegó Cortés por primera vez en el 19, aquí a tierras mexicas en ese tiempo. Si fue parte de los regalos, sí cambia mucho la cosa. Esto que tú me acabas de decir, Vicky, sí, los regalos no se quitan. Entonces, esa es la diferencia que cambia todo, porque si fue parte de los regalos que le mandó Moctezuma a Cortés, es muy diferente que si cuando, o sea, como vamos a hacer un poquito de historia, cuando llegan ellos, Cortés le manda regalos, los aloja en el palacio, se alojan en el palacio de Moctezuma los españoles y ahí están un rato. En cierta forma, bueno, no en cierta forma, en realidad lo que pasa es que tienen secuestrado a Moctezuma en su mismo palacio y ahí están varios años. El pueblo no sabe que Moctezuma está secuestrado y cuando finalmente ya se hace un enfrentamiento abierto y cae y se hace la guerra y cae Tenochtitlán, hay un saqueo del palacio de Moctezuma. Las cosas y los objetos que ven ahí se los llevan los españoles y eso ya no es un regalo. Entonces, sí había un punto importante en si este penacho había caído dentro de la parte de los regalos o había caído dentro de la parte del saqueo, porque eso hace la diferencia. Pero como dije, sí hay una evidencia en 1519, que fue antes de que caiga Tenochtitlán, donde ya está el inventario de este tocado que llega a Sevilla como parte de los regalos. Y de hecho, el nombre que le pusieron, porque no sabían cómo se llamaba, y lo tienen registrado como sombrero morisco. Y además es bien interesante esto, porque tú no puedes ponerle palabras a algo que no sé si que nunca has visto.
Entonces, para ellos ver una cosa de estas, que nunca en su vida habían visto, pues no saben ni cómo llamarle. Y la referencia que tenían de lo diferente y de lo otro, pues son los moriscos. Entonces, por eso le llama sombrero morisco, porque no es algo conocido, no es algo de ellos, pero es algo del otro, del extraño, ¿no? Okay. Aquí tengo en el chat que dice, es como si se solicitara toda la riqueza que se llevaron los españoles. Sí. Y otra persona puso, la estatua de la libertad, ¿deberían regresarla a Francia? Bueno, ese también fue un regalo, pero además, no nada más eso, vámonos más lejos, es como si Egipto le reclamara al Louvre todo lo que tienen, y es como si Grecia reclamara el Partenón que tiene el British, y por eso la legislación del 70, ¿no? Es decir, sí, no es correcto que otro país tenga los patrimonios de otro país, pero tampoco ya se hace retroactivo, es decir, ya no, en ese momento no se iban a poner a pelear con los museos que tenían esto, pero a partir de ahora está legislado. Ahora, como lo platicaba con un amigo, por supuesto que esta legislación, pues como todo, sí existe, pero existe el mercado negro y existe el tráfico de arte y existen todas esas cosas, pues que sí siguen traficando con eso. Y ahora también, otra de las cosas, nos preocupamos mucho, como lo estábamos platicando el otro día, nos preocupamos mucho por esas cosas que en el siglo XIX se llevaron de un país a otro y que están en los museos, pero también hubo saqueo aquí mismo en México, o sea, en el siglo XX cuando se encontraron muchísimas cosas y se llevaron al museo, pues sí era cosa común de decir, oye, y el caracol ese grandote que encontramos en Yucatán, ¿dónde está? Y pues no, estaba en la glorieta de la mansión de algún político de la época, ¿no? Entonces, Claro. pues son cosas comunes. Mira, aquí tengo dos, y te voy a leer la primera y luego me gustó la segunda también. Dice, la primera dice, entonces, ¿por qué está en Viena y no en España? Porque es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y hay otra muy buena, ahorita te la hago. Okay. Sí, Carlos V era el rey de España, pero vamos a hacer un poquito de su árbol genealógico. Tenemos a Isabel la Católica y a Fernando de Aragón, que eran los reyes de España, y ellos tienen hijos. Una de sus hijas es Juana, la famosa Juana la Loca, que no es su hija mayor, pero su hija Isabel luego murió, y entonces la heredera del reino español es Juana. Juana se casó con Fernando el Hermoso, que si vemos sus pinturas no era tan hermoso, pero bueno, era Fernando el Hermoso, que era, el rey de Flandes, era el heredero del reino de Flandes, y su abuelo era el emperador del Sacro Imperio Romano. Entonces, se casan Fernando y Juana, y ellos tienen un hijo, bueno, tienen varios, pero Carlos V, que es el heredero de todo, el famoso Carlos V, cuando mueren sus padres, hereda la mayor parte de Europa, porque hereda España con sus posesiones en Europa, pero también en América, y hereda todo Flandes y el Sacro Imperio Romano. Entonces, Austria queda ahí. Entonces, y además Carlos V, tampoco podemos olvidar que no se cría en España, separan a los hijos. Entonces, Fernando, el segundo hijo, sí se cría en España con su abuelo Fernando, pero Carlos se cría en el otro lado. Y entonces, ¿y por qué llegó a Austria? Sí, por esto que les digo, porque él se lo dio como regalo de bodas a un sobrino que era un archiduque austriaco. Ok. Aquí dice, y el tema de la restitución, perdón, es muy fuerte y curiosamente Austria tiene todo un tema con lo de Klimt. Bueno, sí, con el tema de la obra, de las pinturas, sí. De la Dama de Oro, ¿no? Que vimos la película. Claro, Austria, por supuesto que Austria y todos los países van a defender con todo lo que tienen, pinturas y obras, etcétera. Cuando pues, quienes pudimos ver esa película vimos el drama y uno de los dilemas de a quién pertenecen las cosas, ¿no? Bueno, el cuadro ese también fue un regalo, ¿no? No, pero fíjate, el cuadro ese, o sea, no fue un regalo, era más bien no, sí. O sea, Klimt pintó a la señora y por eso ganó, porque se considera saqueo, y es lo que decía. O sea, en una guerra, que fue la Segunda Guerra Mundial, y que corrieron y despojaron a los judíos de sus propiedades, este cuadro llegó allá como parte de este despojo. O sea, era propiedad de una familia
y Fue corrieron robado. y la despojaron. Entonces, por eso ella pudo ganar, a pesar de que no fue fácil, porque pues, Austria argumentó muchísimas cosas, pero al final como se consideró despojo. Es verdad. Y aquí dice otro, si el penacho hubiera estado en el museo, se lo hubieran robado en los 80, junto con las vasijas de mono de obsidians, ya que estarían en la misma sala. Es lo que acabo de decir yo, ¿no? O sea, Sí. el hubiera no existe, pero pues, como les digo, sí, muchísimas piezas desaparecieron y acabaron en casas de coleccionistas o de gente que tenía acceso a estas piezas, o simplemente a lo mejor no se hubiera tenido en ese momento la conciencia o la memoria histórica. Estamos hablando de 500 años y de un objeto que es muy frágil. Es decir, no es una Claro. pieza, no es una estela, son plumas, es tejido, son incrustaciones de oro y de otras cosas. Entonces, 500 años, pues yo no sé en qué bodega estaba en Austria, que ha de haber tenido un clima particular o algo, que se quedó muchísimos años en una bodega y no se deshizo. Pero finalmente cuando lo encontraron y cuando ubicaron su procedencia y su valor, pues sí se dedicaron a conservarlo, a restaurarlo y, como les digo, ahora es una pieza central y el gran protagonista de la sala que representa a México en este Museo del Mundo en Viena, ¿no? Aquí dice otra persona, dice, está mejor resguardado allá. Qué triste, ¿verdad? Que tengamos esa imagen y esta ideología de que las cosas duran más allá que acá o que acá hubieran pasado muchas otras cosas no tan convenientes. Que Si hoy, quieres, Aida, perdón, ¿quieres dejar de compartir la pantalla para que te veamos? claro, sí, creo que ya había acabado y Para bueno, que nos, y ya nada más creo que hay una última pregunta, no sé si vas a decir algo. sí, nada más decirles que, pues como la otra vez les dije, tengo un Instagram de historia, si les interesa, síganlo, son cosas cortitas de historia y datos curiosos. Este es mi correo por si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta que quisiera hacerme directamente. Y pues también decirles que estoy dando unos cursos de historia de México los miércoles en la noche. Si a alguien le interesa, me puede contactar por correo con muchísimo gusto. Y sí, dime la otra pregunta, Vicky. La otra, perdón, déjame, ya le había quitado. Dice, bueno, es una pregunta fuera de tema, pero a ver si tú me podrías decir por qué se cambió la estatua de Reforma y se puso una de Castro y del Che Guevara. Sí, bueno, la de Colón se quitó por toda esta discusión, bueno, por muchas cosas. La razón que dio la jefa de gobierno fue que, y sí me parece lógica, es con todo este tema, y vamos a recapitular lo que ha pasado en los últimos meses, principalmente en Estados Unidos, pero que de ahí se expandió a muchas partes del mundo con todo el tema de los afroamericanos, de las vidas de afroamericanos en Estados Unidos y estas protestas que ha habido en todas partes del mundo contra los esclavistas, ¿no? Y Colón, pues Colón está identificado como uno de los grandes esclavistas de la historia. Ahí podemos discutir muchísimo del tema si se puede juzgar el siglo XX con criterios del siglo XV, ¿no? Pero finalmente no es la discusión de ahorita. Ella dijo que la quitó antes de que la vandalicen, ¿no? Como venía el 12 de octubre, el Día de la Raza, era probable, muy probable que vandalizaran la estatua de Colón ese día. Entonces ella decidió quitarla antes de que pase esto y de paso dijo, sería un buen momento para reflexionar si debería de regresar a su lugar, ¿no? Por toda esta discusión de si debemos ponerle monumento a una persona esclavista hoy. Eso podría ser otro tema para otro día, Aida, también. Sí, la verdad ¿verdad? Hay mucho. Aquí hay un amigo con el que discutí el tema, que está escuchando esta plática, de si de veras deberíamos de quitar la estatua de Colón, no nada más de México, porque estatua de Colón hay en muchísimos lugares, ¿no? Y sí, evidentemente sí fue un esclavista, pero yo vuelvo a la misma cosa. No sé si se puede juzgar, o sea, se puede juzgar el presente, el pasado con criterios del presente, porque si no, imagínate a dónde nos iríamos. Sí.
Me están pidiendo, ahorita me acaban de escribir que valdría la pena una plática sobre este tema. Pues sí, también habría que ver por qué lo de que le está echando tanta porra y ponerle tanto homenaje al Che Guevara y a Castro y ponerles ahí ya viste, su banquita y su rollo. A ver, sería otro tema que valdría la pena analizarlo, ¿no? Me gusta porque son temas del mundo actual y contigo siempre estamos muy presentes, siempre nos tienes muy entretenidas en el momento preciso, nos hablas del pasado, nos hablas del presente, pero tus pláticas la verdad es que siempre son un placer, Aida. Gracias, Vicky. Pues es que la verdad, el pasado, cuando la gente dice, ay, pues la historia, ¿para qué te importa si ya pasó? Pues no, porque la verdad es que el pasado nos hace comprender muchas cosas del presente. Cuando entendemos el pasado y cuando entendemos el porqué de las cosas, vemos con otros ojos el presente. Entonces, definitiva. Este pasado y el presente están completamente relacionados. Y por eso a mí me gusta mucho. Así es. Bueno. Pues creo que por hoy ya es todo. Dice el penacho de Moctezuma siempre es un símbolo mexicano con mucho orgullo. Pues sí. ¿Alguna otra cosa que quieran preguntar? ¿Algo que más que quieras decir? Hay que ir a Austria a verlo. Pues vámonos. Sí hay que ir a verlo, pero también hay que ir a Austria porque la verdad que es un lugar lleno de cultura, donde hay muchísimas cosas. En general, Europa, o sea, estos museos que mencionamos tienen unas cosas impresionantes. Es un deleite poder verlo. Si llega a ver la oportunidad, sí sería muy bueno. Sí va a ser. De alguna manera te voy a escribir todo lo que se escribió en el chat. Hay felicitaciones, hay saludos, hay gente que te felicita y te da las gracias. Bueno, pero creo que el tiempo se nos terminó. Ha sido una tarde, la verdad, muy rica, muy enriquecedora, muy deliciosa. Y bueno, pues a nombre del Grupo de Arte y Cultura Monte Sinai, de Dina Saga y de Vicky Michan, de todo el equipo de Arte y Cultura, te queremos dar las gracias por esta charla. La verdad estuvo muy sabrosa, la impartes con pasión y nos las transmites cada vez más rica y más apasionadamente. Felicidades, Aida, que sigan los éxitos, que tus cursos que están dando te afluyan y te jale mucha gente y que qué padre que sigas impartiendo, trabajando y haciendo lo que te gusta y lo que te encanta y lo que te apasiona. Felicidades, muchas gracias por esta tarde tan deliciosa, exquisita, que Dios te bendiga, como siempre, te queremos y bueno, más adelante nos damos a la tarea de ver si organizamos otra plática con Aida en un tiempo más adelante. Gracias a todas por acompañarnos, buenas tardes. Gracias a ti, Vicky, y a todas. Siempre es un honor y un gusto estar con ustedes. Gracias. Hola, Raquelita. Gracias a todas. Damos por terminado, Aurora.